la palabra del Señor esta tarde, ¿cierto? Ya. Y recuerde que hoy día estamos cerrando un ciclo en nuestra iglesia de enseñanza acerca de lo que es, ¿cierto?, el tema de las misiones. Y hemos hablado harto de misiones y yo he querido cerrar este tiempo con lo que significa el ofrendar. El ofrendar para la obra misionera. Recuerde que hoy día tenemos un compromiso y ese compromiso, ¿cierto?, tiene que ver con lo que es nuestra ofrenda al pastor Marcelo Enrique, allá en la isla de Achao, en Chiloé, ¿ya? Hoy día vamos a levantar esa ofrenda, que espero que cada uno de ustedes haya ido preparando, porque hemos ido todo el mes anunciando, ¿cierto?, esta ofrenda voluntaria en ayuda de nuestro hermano. Y queremos que sea una ofrenda agradable primero delante de los ojos de Dios, pero también queremos que sea una ofrenda generosa, una ofrenda de amor y de apoyo a nuestro hermano allá en la isla de Chiloé. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a compartir esta bendita palabra con cada uno de ustedes. Así que yo quiero invitarles, ¿cierto?, a cada uno de ustedes a prestar atención y a que podamos compartir lo que dice, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y yo comencé hablando, ¿cierto?, el jueves en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, pero hoy día vamos a ir al capítulo 9 de Segunda de Corintios, del verso 1 hasta el verso 15. Ahí vamos a leer y vamos a estudiar este capítulo, ¿cierto?, precioso, hermoso capítulo, y que tiene que ver con el tema es el dar de gracia. El dar de gracia. Tocamos este punto un poquito el jueves, pero vamos a hoy día a ampliarlo un poquito más, y yo quiero compartir con ustedes 5 verdades, ¿cierto?, o incentivos que se relacionan con el dar de gracia. El dar de gracia. El dar de gracia debe ser para nosotros una aventura emocionante. Cuando aprendemos a dar y a dar por gracia, por medio de la fe, así como nosotros fuimos salvos, ¿cierto? También debemos aprender a dar, ¿cierto?, de la misma manera de esta gracia, porque vamos a experimentar la maravillosa liberación, ¿cierto?, de las cosas y de las circunstancias, especialmente de aquellas cosas que nos atrapan y que nos toman prisioneros, como las cosas materiales, y que en lugar de que las cosas nos posean a nosotros, ¿cierto?, nosotros mismos vamos a tener dominio y control de ellas. Y vamos a permitir, ¿cierto?, y si usted presta atención, permitir que desarrollemos, ¿cierto?, un conjunto, ¿cierto?, de valores y prioridades cristianas que deben estar en nosotros, porque ya nosotros mismos debemos aprender como creyentes que no podemos medir, y yo dije algo el jueves, más la vida, ¿cierto?, no podemos medir la vida, ¿cierto?, o tampoco a las personas en base al dinero y las posesiones, sino que el dinero, ¿cierto?, es la mejor prueba del éxito, pero cuando tenemos un control de él y realmente somos liberados, porque si nosotros tuviésemos que pensar, ¿cierto?, en, en la riqueza o el dinero como el símbolo del éxito, tendríamos que decir que el Señor Jesucristo fue un completo fracasado, porque Él fue pobre. Dice la Biblia que Él ni siquiera tuvo una almohada donde poder recostar su cabeza. Pero el dar de gracia, ¿cierto?, nos hace valorarnos, reconocer
cuán ricos somos y que con nuestra riqueza podemos enriquecer a otros. El dar de gracia nos hace más semejantes al Señor Jesucristo. ¿Ah? Al Señor Jesucristo. Aún el dar de gracia nos permite vivir una vida gozosa. ¿Ah? Una vida gozosa. Pero vamos a 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a leerlo, ¿ya? Para que luego comencemos a estudiarlo, ¿ya? Dice, cuando a la administración, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesidad exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y al que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Que Dios bendiga su palabra, ¿cierto? Y que nosotros podamos aprender de ella. Parece extraño, ¿cierto?, que los creyentes necesitemos, ¿cierto?, estímulos para dar. O sea, que nosotros estemos motivándonos para dar. Cuando Dios nos ha dado, ¿cierto?, tanto, Dios había enriquecido, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, había enriquecido de una manera maravillosa, ¿cierto?, a los corintios. No solamente lo había hecho en una manera económica, sino también espiritual, porque recuerde que ellos tenían todo don espiritual, eran abundantes en eso. Lo dice y lo enseña la carta, ¿cierto? Sin embargo, ellos, ¿cierto?, vacilaban o estaban dudando para compartir con otros lo que ellos tenían. Ellos, ¿cierto?, no estaban acostumbrados a la motivándolo, y recuerde que por eso le escribe el capítulo 8 y les da el ejemplo, ¿cierto?, que nosotros aprendimos de esta iglesia, de la iglesia en Macedonia, en Acaya, en Tesalónica, ¿cierto?, que eran ejemplos de iglesia que sabían
de gracia. Aun cuando los corintios sabían y practicaban lo que era la ofrenda, ¿cierto? Pero al parecer se habían desmotivado y habían descansado en este tema, y por eso Pablo se ve obligado a enseñarle y a recordarle lo que es el dar de gracia, y no solamente a recordarlo, sino también a querer motivarlos un poco, a motivarlos a dar, porque ellos habían dejado de hacerlo, habían dejado de practicar esta verdad. Entonces, por eso, a través de estos versos quiero descubrir con ustedes o aprender, ¿cierto? El Señor ha hablado a mi vida a través de este pasaje, pero yo quiero compartir 5 incentivos, ¿cierto? Que nos van a ayudar a comprender lo que significa dar de gracia. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que cuando ofrendamos o cuando damos, ¿cierto? Y quiero marcar esta diferencia porque no estamos hablando de nuestro deber cristiano. Nuestro deber cristiano, como el deber de donde viene el principio, y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, que los judíos fueron enseñados con el tema de la ofrenda y del diezmo para sostener la obra de Dios. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿ah? de compartimos la gracia que hemos recibido. Por lo tanto, tiene que ver con verdades un poco más profundas y yo espero que ustedes presten atención a ello. Lo primero que quiero compartir con ustedes, Pablo, bueno, no todos pueden pensar como yo, pero en el libro de Hebreos, ¿cierto? Y no es necesario que piensen como yo, ¿cierto? Pero Hebreos, capítulo 10, verso 24, ¿cierto? Quiero que vayan allá para recordar este pasaje que ustedes más de alguna vez lo han escuchado de mis labios y también no solo de mis labios, probablemente aquí en la iglesia, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor ¿cierto? La emulación espiritual. ¿Ah? Y debemos tener cuidado con este sentido. Recuerden ustedes que en Hechos capítulo 4, al final del capítulo 4 y el capítulo 5, hay un paralelismo, ¿cierto?, de lo que es la vida de Bernabé y este matrimonio, ¿cierto?, que ofrendaron y dieron sus propiedades para la iglesia. Pero algunos, ¿cierto? Bueno, Bernadette, entendiendo que todo le pertenecía a Dios y lo hizo, ¿cierto?, para glorificar el nombre de Dios. Así dice el libro de Hechos, capítulo 4, al final, léalo ustedes en su casa. Pero capítulo 5 nos encontramos con Ananías, ¿cierto? Y su esposa, que vendieron su propiedad, pero solo porque querían ser vistos, porque querían ser reconocidos. Y esto, por eso digo, hay una línea muy fina y a veces, con tristeza debo decirlo, que muchas veces veo a los creyentes en esta línea fina, ¿cierto? De querer emularse, decir, no, yo doy, yo ofrendo,
pero realmente no es para la gloria de Dios, no es algo espiritual, sino algo completamente carnal. Yo decía el día jueves que no, tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Ah? No necesitamos informarle. Mire, ahí una mano frente a la otra, muy cercana, pero dice que no sepa, que no se entere. No necesitas robarte y perder esa gloria que tú mismo le puedes dar a Dios cuando tú estás, ¿cierto? Actuando correctamente, estimulado, ¿cierto? A compartir, como dice el libro de Hebreo, y a hacer lo que corresponde. Debemos ser estimulados como una iglesia y motivar a nuestros creyentes, a los que están aquí, no solamente a orar, a trabajar, a testificar, sino también a dar. ¿Ah? A dar, porque es parte de ese todo como creyentes. No podemos separarnos ni excluirlo, ni podemos ser librados como aprendimos en el capítulo 8 porque seamos pobres o porque no tengamos nada. Mire, los de Corintio eran ricos, habían sido enriquecidos en todo, materialmente como espiritualmente, en comparación a la iglesia ahí en el capítulo 8 de Macedonia, ¿cierto? Que no tenían nada, eran extremadamente pobres. Pero ellos habían perdido este estímulo. Pablo, ¿cierto? Qué interesante porque Pablo, ¿cierto? Cuando habló sorprendido, ¿cierto? Sorprendido de la respuesta de los hermanos ahí en el capítulo 8, cómo ellos se dieron, dice, se dieron a ellos mismos primeramente. Y sabe, el dar de gracia es entender esto, que necesitamos darnos a nosotros mismos. Y cómo Pablo se valió, ¿cierto?, de la consagración de los corintios para estimular a los hermanos de Macedonia. ¿Ya? ¿Cómo, cierto, se valió para estimular, cierto? Y recuerda que tu ofrenda estimula a otros. Y él les habló de los corintios, ¿cierto? A los hermanos de Macedonia, y dice que ellos fueron estimulados a dar. ¿Ah? A dar. Pero ahora Pablo, ¿cierto? Se estaba valiendo de los macedonios para estimular e incentivar a los corintios que se habían desmotivado, ¿cierto? De hecho, Pablo dice que con temor, él pensando en que estaba usando a los unos a los otros para estimularlos al dar, dice que tiene que enviar un grupo a su equipo, ¿cierto? Económico, tiene que mandarlo a los corintios para hacerle que ellos se preparen, ¿cierto? Porque como ellos un año antes se habían jactado, ¿cierto? Se habían jactado, entusiasmados de que participarían en la ofrenda, pero ahora parece que se habían desmotivado y habían perdido todo entusiasmo. En cambio, los de Macedonia habían cumplido su promesa. Y Pablo temía que el entusiasmo de ellos haya sido en vano. Y tuvo que enviar, ¿cierto?, a Tito y a otros hermanos ahí a la iglesia de Corintios para estimularlos a participar de esta ofrenda de los santos allá en Jerusalén. Pero Pablo también quiere decirle a ellos que lo más importante, más que el dinero en sí mismo, todo esto tenía que ver con el beneficio espiritual que recibiría la iglesia. Porque, como dijimos, tu ofrenda estimula a otros. Y la iglesia, cuando damos, la iglesia se beneficia en su totalidad. En su totalidad, porque la iglesia puede crecer en cuanto a la respuesta de la gracia de Dios en su vida. Los corintios sabían que debían cumplir con su deber cristiano. En 1 de Corintios capítulo 16, vayan allá,
Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice, ¿cierto? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Ah? De modo, ¿cierto?, que no había excusa para su participación, ¿cierto?, en esta ofrenda. Pablo quería, ¿cierto?, que la contribución estuviese lista cuando llegara el momento de que los hermanos fueran a recoger esta ofrenda, que era una ofrenda colectiva para los santos de Jerusalén. Pablo no quería ser abochornado ni avergonzado, ¿cierto?, a sí mismo por la iglesia, si la ofrenda no estuviese lista. Y no quería ser, quizás más que el mismo avergonzado, no quería que la iglesia de los macedonios, de Acaya, de las provincias alrededor, ¿cierto?, fueran desanimados por los corintios. Porque, ¿sabe? Así como también debemos entender que es un beneficio espiritual para la iglesia el dar de gracia, también cuando no participamos y no lo hacemos, podemos resultar, en vez de estimular a otros, podemos desanimar a otros. ¿Ah? Podemos desanimar y podemos crear incluso un espíritu egoísta, tacaño, avaro, porque cuando miramos nuestro bolsillo para ofrendar y pensamos en nosotros mismos primeramente y no en la gracia de Dios, reducimos nuestro dar y no lo hacemos, y como vamos a ver más adelante, con generosidad, y por lo tanto, ¿cierto?, lo hacemos reducidamente, egoístamente, avaramente, y los demás van observando, y muchas veces resulta en un actuar colectivo, y no somos estimulados a dar. Debemos entender que el dar de gracia es algo completamente espiritual. El dar es parte de lo espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos entender esa verdad. ¿Sabe? En el versículo 5 debemos prestar atención de 2 de Corintios, verso 5, ¿cierto? Ya hablamos del estímulo, había un conflicto ahí, espero que usted lo haya entendido bien, ¿cierto? Porque sin duda los corintios, ¿cierto?, se habían desmotivado, se habían despreocupado del dar, ¿cierto?, frente a este gran ejemplo que encontramos en el capítulo 8 de la iglesia en Macedonia, que cómo dieron. Yo quisiera poder, ¿cierto?, rescatar, y usted tiene que leer, ¿cierto?, estos versículos del capítulo 8, si no estuvo ahí en el jueves para compartir esta enseñanza que nosotros compartimos, porque es muy importante que usted pueda verla para que entienda también el capítulo 9. Pero mire, debemos prestar atención a las palabras del versículo 5. Leámoslo de nuevo, dice versículo 5. Por tanto, mire, en consecuencia de todo lo que venía diciendo anteriormente, verso 1 al 4, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos, ¿ya?, que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida,
para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Porque, ¿sabe? Nuestra ofrenda debe ser con generosidad, como aprendimos el día jueves, debe ser voluntaria, debe ser una ofrenda, ¿cierto? Que nosotros entendamos que es parte de nuestra vida como creyentes. Porque debe haber un equilibrio, ¿cierto? Debe haber un equilibrio como creyentes. Debemos producir ese equilibrio como creyentes en nuestro actuar. Porque a veces, ¿cierto? Cuando hablamos del dar, lo separamos de nuestro actuar. A veces queremos ser buenas personas, queremos hacer las cosas bien, queremos vivir en santidad, ¿eh? Y queremos ser santos como Cristo es santo. Pero ¿sabe? Cuando llegamos al punto, y por eso yo les decía que una iglesia no solamente debe motivarse a orar, a trabajar, a testificar, sino también a dar, porque debe haber un equilibrio. Porque a veces nosotros queremos ser buenas personas, pero ¿sabe? Cuando llegamos al punto de dar, somos muy egoístas. Y a veces pareciera que dejamos a un lado el dar con el actuar. Y actuamos y nos consideramos buenas personas, pero a veces cuando hablamos del dar, y como vamos a ver, presentamos muchas excusas a veces, que no son válidas frente a Dios. No son válidas. Por eso necesitamos prestar atención a este versículo, porque ministrar para los santos, servir a otros creyentes, es un acto de generosidad. Pero también, ¿cierto? Es importante que nosotros entendamos que debemos poner, ¿cierto? Por obra, como dice Hebreo, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Santiago nos dice, ¿cierto? Santiago nos enseña acerca de la fe que debe estar manifestada por nuestro actuar. Y que si nosotros vemos a nuestro hermano que le falta abrigo, que le falta comida, y le decimos, vamos a orar por ti, y lo despedimos, que se vaya, y no suplimos su necesidad, que dice que nosotros nos estamos comportando verdaderamente como un incrédulo, que no hemos podido comprender, en otras palabras, el dar de gracia. Es importante que nosotros lo entendamos. Porque cuando nosotros comprendamos eso, vamos a ser de estímulo a otros. Y otros serán de estímulo a nosotros. Y podemos ser una iglesia estimulada, ¿cierto? A dar y hacerlo por la gracia que nosotros hemos experimentado. Mira, tu ofrenda te bendecirá. Ese es el segundo punto. Tu ofrenda te bendecirá. Dijimos que tu ofrenda estimulará a otros, pero ahora dice, tu ofrenda te bendecirá. En Lucas 6:38, vaya ya, y en esta sección del verso 6 al 11, ¿ah? Tu ofrenda te bendecirá. Lucas 6:38, vaya ya, dice lo siguiente, en Lucas 6:38. Voy a leerlo, dice. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medid, os volverán a medir. ¿Sabe? Dad y se os dará. Fue la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo. Y sabe, esta promesa es una promesa que sigue
vigente. La medida buena, apretada, remecida y rebosando que Él nos da en retribución, que no necesariamente tiene que ser en dinero o bienes materiales, pero siempre Dios va a cumplir su promesa y vale mucho más o va a tener mayor valor de lo que nosotros mismos demos. Porque dar no es solamente algo que hacemos. Dar es lo que nosotros realmente somos. Mire, dar no es solamente algo que hacemos, sino lo que realmente somos. Dar es un modo de vida del creyente, y es el modo de vida de un creyente que ha comprendido la gracia de Dios. Porque mire, el mundo no puede comprender estas palabras de Proverbio 11:24. Vaya a Proverbio 11:24. El mundo no puede comprender estas palabras, pero nosotros los creyentes sí, como hemos experimentado la gracia de Dios, podemos comprenderla. Proverbios 11, versículo 24. Dice lo siguiente, en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mire, qué hermoso proverbio, que solo un creyente lo puede entender. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, cuando damos, más se nos añade. Recuerda que tu ofrenda te bendecirá. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen y se empobrecen. Porque debemos comprender que en el dar de gracia, nuestro motivo no es conseguir algo, pero sí vamos a recibir la bendición de Dios. Y cuando damos, seremos bendecidos. Es uno de los beneficios de dar. Es importante, ¿cierto? Cuando nosotros bendecimos con nuestra ofrenda a otros, y para que nos edifique y nos bendiga también a nosotros, debemos tener cuidado. Y quiero que ustedes me ayuden a mirar en estos versos del 6 al 11 algunos principios que Pablo nos está explicando aquí. Y mire, cuando pensamos que tu ofrenda te bendecirá, está el principio del incremento. Cosechamos, y este principio tiene que ver con esto, cosechamos en la medida en que sembramos. Versículo 6. Mira el versículo 6. Pero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué dice este principio? Este principio no necesita mayor explicación, porque nosotros podemos mirarlo y verlo en la vida diaria, ¿cierto? Que el agricultor que siembra mucha semilla cosechará mucho fruto. Mira qué simple. El que siembra mucha semilla cosechará mucho fruto. En cambio, el que siembra poca semilla, ¿puede cosechar mucho fruto? No, no puede, porque tiene que ver con el principio del incremento. Si yo siembro mucho, voy a cosechar mucho, pero si siembro poco, voy a cosechar poco. Es lo mismo si yo como inversionista pongo una cantidad de dinero poca en el banco, no puedo esperar que me dé mucho dinero. En cambio, si yo pongo una gran cantidad, tendré el resultado de esa gran cantidad. Por lo tanto, ¿cierto? Mientras más invirtamos en la obra del Señor, más fruto abundará
a nuestra cuenta. ¿Ah? Recuerde que cuando nos veamos nosotros tentados a olvidar este principio, debemos recordar lo que Dios hizo. Dice el libro de Romanos, ¿cierto? 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos entregó todo a nosotros por medio de él. ¿Ah? Dios es un dador generoso y él quiere que sus hijos y sus santos imiten su ejemplo y sean también generosos. Que nosotros sembremos bajo el principio del incremento. Pero también está el principio de la intención. Versículo 7. Mira el versículo 7. El principio de la intención. Dice versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cosechamos según sembramos con los motivos correctos. Para el agricultor no hay diferencia si él eligió una buena semilla e hizo en un buen tiempo, él, cierto, tendrá una buena cosecha. La manera en que usará el dinero que gane, porque la cosecha no dependerá de este factor. ¿Ah? Debemos cosechar según sembramos con los motivos correctos. El agricultor, ¿cierto? No se fija si eligió una buena semilla o si eligió o cómo va a estar el tiempo. Él va y siembra, cosecha, ¿cierto? Porque es un agricultor y porque quiere ver la bendición de la tierra. ¿Ah? Quiere ver la bendición de la tierra. Y sabe, ¿cierto? El agricultor que no tiene dominio ni de la tierra ni del tiempo, no se aventura, ¿cierto?, a pensar y a sentarse, a pensar, bueno, ¿va a ser una buena cosecha? ¿Va a ser una mala cosecha? No, él siembra, ¿cierto? Y lo hace con alegría, con esperanza, pensando, ¿cierto? Pensando que habrá un buen resultado y un buen fruto. ¿Saben? Nosotros, los creyentes, ¿cierto? Cuando hablamos del motivo de dar, en cualquier, ¿cierto?, actividad que podamos hacerlo, es de vital importancia, porque nuestro dar debe ser el proceder de nuestros corazones. Y el motivo en el corazón debe ser agradar a Dios. ¿Ah? Debe ser agradar. No debe ser, ¿cierto?, con tristeza, ni reclamando, ni, ¿cierto?, enojado, ¿ah?, sino incluso dice que ni debe ser por necesidad, dice el versículo, esa es la idea de enojado, sino que debemos dar con alegría, ¿ah?, alegremente, compartiendo lo que hemos recibido, lo que hemos experimentado, ¿ah?, experimentado de la gracia de Dios. Miren lo que dice el Proverbio 22:9. Ahí el Proverbio 22:9. Miren lo que dice el Proverbio 22:9. 22:9 dice lo siguiente: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al
indigente. ¿Ah? El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. ¿Sabe? Si no podemos dar alegremente, entonces debemos orar y abrir nuestro corazón al Señor, que nos otorgue su gracia, porque no la estamos experimentando. ¿Usted cree que Dios puede bendecir una ofrenda que es dada por obligación? Claro que no, porque Dios quiere que nosotros demos con alegría. Y el dar con alegría no debe ser una obligación, sino que debe ser la actitud correcta que tenga nuestro corazón. La gracia quiere decir, ¿cierto? El dar de gracia quiere decir que Dios bendice al dador tanto, ¿cierto? Como la ofrenda, que el dador es una bendición para otros. ¿Ah? Es una bendición para otros. Y tu ofrenda, ¿cierto? Te bendecirá a ti mismo, porque ese dar transformará en gozo. ¿Ah? Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros damos con alegría, ¿cierto? En la actitud correcta del corazón, dice que eso se transformará en gozo. Y quiero decirte que la alegría es circunstancial, es del momento, pero el gozo es permanente. Y tu alegría se transformará en gozo. En el ejercicio de dar, probablemente la viuda que dio las 2 blancas había aprendido este principio de dar con alegría, porque había gozo en su corazón de dar y no le importó dar todo lo que tenía, porque ella sabía, ¿cierto?, que lo que estaba sembrando lo iba a cosechar. Lo iba a cosechar. Un tercer principio es el principio de lo inmediato. Versículo 8 en adelante de 2 Corintios 9. Vuelvan allá. 2 Corintios 9. Ya se me perdió, ¿eh? 2 Corintios 9. Versículo 8. Dice verso 8 hasta el verso 11. Podemos considerar este principio. El principio de lo inmediato. Cosechamos incluso mientras estamos sembrando. Este es el principio de lo inmediato. Cosechamos incluso mientras estamos sembrando. El agricultor, ¿cierto? Y lo vamos a diferenciar aquí. El agricultor tiene que esperar por su cosecha. ¿Ah? Él siembra primero y luego cosecha. Pero el creyente que practica la gracia de dar recibe inmediatamente el resultado de la cosecha. Y sabe, cuando damos o nuestra ofrenda, siempre tendrá beneficios a corto y largo plazo. Habrá bendiciones inmediatas para comenzar a disfrutar. Miren lo que dice el verso 8. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe? Dios, cuando nosotros podemos dar, ¿cierto? Y me recuerdo de mi abuela, ¿cierto? Y no sé quién dijo este dicho, ¿cierto? Pero dice que de un huevo pueden comer 100, ¿cierto? Donde come uno, pueden comer 2. Y donde comen 2, pueden comer 3. ¿Ah? ¿Sabe? Esta es la idea de la bendición, ¿cierto? Cuando damos,
Porque dice que incluso la idea, ¿cierto?, es que de un huevo comen 100 y el último se empachó, ¿cierto? Dice el dicho. ¿Se acuerdan ustedes? De un huevo comen 100 y el último se empachó. ¿Qué quiere decir eso? Que comió demasiado. Es la idea, ¿cierto? Que comió demasiado. El dicho para decir. Y por eso digo que esto es un principio de que cosechamos incluso mientras estamos sembrando. Porque cuando damos, ¿cierto? Y quiero que observen bien de un mismo plato pueden comer 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Pero cuando estamos dispuestos a compartir, incluso puede sobrar. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo recibió la ofrenda del niño que tenía 5 panes y 2 peces? Esto tiene que ver con esto. ¿Cuántos comieron? 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero lo importante es cuánto sobró. ¿Sobraron 5 panes y 2 peces? ¿Eso sobró? No. Dice que sobraron 12 cestas con comida. Y eran más que 5 panes y 2 peces. Porque, hermano, cuando estamos y comenzamos, ¿cierto?, a participar de esta abundante gracia, nos permiten comprender estos principios que encontramos en estos versos y que son impresionantes. Toda gracia, siempre, en todas las cosas, toda buena obra. Esto quiere decir que Dios hace rico a los creyentes. ¿Ah? Hace rico a los creyentes. Recuerde lo que decía el proverbio. Pero esto no significa que el creyente va a tener mucho dinero. Porque algunos incluso quieren cosechar inmediatamente y dan uno para tener 2. Pero recuerde que, como dijimos en el principio anterior, lo que Dios mira es que lo hagamos en una actitud correcta del corazón. ¿Ah? Del corazón. Y que el creyente entienda de una vez por todas que debe dar siempre y debe dar de gracia. Y cuando él aprenda a dar de gracia, siempre tendrá lo que necesite y cuando lo necesite. Es más, la gracia de Dios lo enriquece a usted más que económicamente, moralmente y espiritualmente. Es decir, forma su carácter cristiano, permite que usted se desarrolle, comprenda quién es su Dios, conozca a su Dios y usted pueda crecer, usted pueda andar y obrar como creyente, dependiendo totalmente de la suficiencia de Dios. ¿Sabe? Me sorprende ver cuántos creyentes hoy dependen, ¿cierto?, de sus recursos materiales. De sus recursos materiales para poder estar bien espiritualmente. Y cuando no tienen nada, su vida espiritual se va al suelo. ¿Cuántos creyentes dependen de su bien económico para estar bien, para estar alegre, para estar contento? Porque cuando no tienen nada, su vida espiritual se va al suelo. ¿Recuerda Sofonías? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque no hayan vacas en la majada. Dice, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe? Nuestra vida espiritual no debe depender de nuestra riqueza material. Por el contrario,
Recuerde lo que Dios nos ha prometido. ¿Ah? Lo que Dios nos ha prometido. Que Él, ¿cierto? Que Él nos va a dar todo lo suficiente y va a permitir que abunde todo en nosotros. Para que podamos tener gozo. Para que podamos estar alegres. ¿Sabe? La palabra suficiente. Aquí en el libro de Segunda de Corintios, quiere decir cantar con los recursos adecuados, con los recursos adecuados. Por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos tener todo lo adecuado para satisfacer las demandas de nuestra vida, porque Él nos ha prometido que nunca nos va a desamparar. Él nunca dejará a un justo desamparado que mendigue pan. Mire qué hermoso principio. Nosotros siempre tendremos lo suficiente. Siempre tendremos lo suficiente. Nuestra dependencia debe ser del Señor y no de los bienes materiales que hemos adquirido o que hemos logrado en la vida. ¿Saben? Nosotros somos partícipes de la gracia de Dios. Pero no solo participamos de esa gracia de Dios, sino también de su justicia. Mire lo que dice el verso 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este es un salmo que Pablo cita aquí, el Salmo 112, verso 9. Este salmo describe al justo, ¿cierto? Que no tiene temor porque su corazón es sincero y obediente al Señor. Y Pablo nos sugiere que nos ganamos nuestra justicia al dar la ofrenda. Porque algunas personas, como decía yo, hacen un trueque, da para recibir, pero nosotros, y recuerde, cuando digo de justicia, no es que nosotros hacemos algo bueno para recibir lo bueno de Dios, para conseguir esa justicia. Porque nosotros andamos por fe y por la fe en Cristo Jesús. Y sabe, si nuestra intención es buena y sincera y verdadera del corazón, Dios va a edificar en nosotros un carácter recto, justo, bueno. Porque dijimos que la gracia de Dios y el dar, la gracia de dar, de la gracia de Dios, edifica nuestro carácter como creyente. Y sin duda que cosechamos lo que sembramos. Y tendremos parte en el milagro de Dios. Vemos cómo Él multiplica lo que damos y hacemos. Así dice el verso 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire, el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿no es Dios que nos da eso? Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios, sin duda, mirará nuestro corazón. Mirará nuestro corazón. Y sabe, Él va a multiplicar lo que nosotros damos y hacemos. Sabe, el agricultor siempre tiene que decidir cuántas semillas necesita guardar para comer.
y cuánta semilla necesita para sembrar. Si la cosecha, ¿cierto?, ha sido escasa, habrá menos granos disponibles para comer como para sembrar. Pero nosotros como creyentes creemos que el dar de gracia jamás tiene que preocuparse por esta decisión. Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Y dice que siempre habrá pan. ¿Ah? Y siempre habrá, ¿cierto?, semilla para comer. Siempre. Pablo usa estas dos palabras, la semilla y pan, de Isaías 5, 10 y 11, para referirnos tanto a la palabra de Dios como también a la cosecha literal en el campo. En la vida cristiana no hay cosa tal como lo secular y lo sagrado. La ofrenda monetaria o económica es tan espiritual como un acto de cantar un himno o de repartir un tratado evangélico, como yo he dicho. El dinero es semilla, y si damos de acuerdo a los principios de la gracia, se multiplicará para la gloria de Dios y suplirá mucho, mucho y en muchas necesidades. Recuerde que Santiago nos advierte que muchas veces lo que nosotros cosechamos lo recibimos y lo gastamos mal, y lo gastamos para nuestros deleites. Porque si nosotros usamos de manera diferente a los deseos de Dios, la cosecha nuestra será pobre. Será pobre. Porque al sembrar somos enriquecidos y podemos enriquecer a otros. Así dice el verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para dar, para compartir, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. ¿Sabe? El creyente que está motivado por la gracia cosecha las bendiciones del enriquecimiento personal en su propia vida y carácter. Y este enriquecimiento va a beneficiar a otros. Y el resultado final de esto será la gloria de Dios, que será mostrada en el agradecimiento que otros tendrán. Pablo recalcó que la gracia de dar no nos da crédito a nosotros, sino que produce acción de gracias para Dios. Nosotros somos el canal por medio del cual Dios obra para suplir las necesidades de otros. Eso está diciendo el versículo 11. ¿Ah? Que Dios nos enriquece para que nosotros podamos dar aún más abundantemente. De esa misma abundancia que nosotros recibimos, también nosotros podamos dar. Uno de los gozos de dar de gracia es el gozo de dar más y más. Todo lo que tenemos, recuerde, y no solamente en cuanto al dinero, sino también el darnos nosotros mismos, entendiendo que el dar de gracia es reconocer que nosotros le pertenecemos a Dios. No solamente nuestro dinero le pertenece a Dios, sino que nosotros también le pertenecemos a Dios. ¿Saben? He conocido a algunas personas que su generosidad es impresionante. Pero, ¿sabe? He visto cómo sus vidas han bendecido a otros y cómo Dios ha bendecido sus vidas y los ha
enriquecidos. Pero no solamente en un enriquecimiento material, sino espiritual. Porque la gracia de dar significa que realmente creemos que Dios es el gran dador y nosotros usamos nuestros recursos materiales y espirituales de acuerdo a eso. De acuerdo a eso. Porque quiero que me escuche bien. Usted y yo no podemos dar más de lo que Dios nos ha dado. Mire, simplemente no podemos dar más que Dios. Dios siempre nos va a dar más. Dios siempre nos va a dar más. Por eso quería compartir con usted estos principios, para que usted no lo olvide. Dios siempre nos ha dado más. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, cuando ha recibido una ofrenda, cuando usted ha recibido que otros le han dado, usted ha terminado glorificando a Dios por lo que Él le ha dado. Pero también usted ha comprendido que usted nunca dará más de lo que Dios mismo le da a usted. Lo que Dios le da a usted. Tu ofrenda suplirá necesidades, ¿ya? Voy a ir más rápido en este tercer punto, nos quedan 3, pero yo voy a ir súper rápido aquí porque el tiempo no ha alcanzado. Pablo aquí introduce una nueva palabra, verso 12, y del verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y él dice, ¿cierto?, que el dar es un servicio, y no cualquier servicio, sino que significa el servicio sacerdotal. De modo que una vez, ¿cierto?, que Pablo pone esta palabra a este nivel del servicio sacerdotal, pone el dar en un nivel muy alto, en el nivel más alto posible. Entonces, cuando nosotros pensamos en que el dar es un servicio, dice Pablo, este es el servicio más alto y más importante que cualquier creyente pueda realizar. ¿eh? Pueda realizar. Porque sin duda, y a veces nosotros en esta situación, ¿cierto?, de ser egoísta, cambiamos el orden, ¿cierto? Pero sabe usted que el dar podría ser, ¿cierto? Podría ser más importante, y creo que lo piense, esto es de Sandro Valdivia, ¿eh? No puedo decirle que hay algo donde yo pueda en este momento pensar de apoyarlo con un pasaje bíblico. A eso me refiero. Pero sabe que el dar podría ser más importante que dirigir. El dar puede ser más importante que predicar. El dar puede ser más importante que cualquier otro servicio que nosotros, ¿cierto?, podamos hacer. Podamos hacer. Mire cuán importante. Porque hoy día nosotros, ¿cierto?, como creyentes, a diferencia del Antiguo Testamento, los creyentes traían sus animales para ofrecerlo en sacrificio a Dios. ¿eh? Algo material. Algo material. Traían sus animales para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Hoy día nosotros traemos nuestro dinero. Nuestro dinero para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Por eso, tu ofrenda suplirá necesidades. Es triste, pero, y hay mucho que decir aquí en este punto, pero no voy a poder decirlo todo. Pero quiero decir que es triste que cuando pensamos, ¿cierto?, que nuestra ofrenda, ¿cierto?,
es un servicio, y Pablo lo presenta de esta manera, a Dios, y un servicio sacerdotal, o sea, de nuestra administración. Recuerde que usted y yo somos sacerdotes y ministramos a Dios, servimos a Dios. Pero es increíble, cuando hablamos del dar, ¿cuántos creyentes, cuando hablamos del dar, presentan excusas? ¿Ah? Presentan excusas para no dar. ¿Sabe? Cuando hablamos del dar, automáticamente a veces los creyentes nos colocamos fuera de la esfera de la gracia de Dios. Escúcheme bien en este punto. ¿Cuántos de nosotros como creyentes automáticamente nos ponemos fuera de la esfera de la gracia de Dios? En otras palabras, ¿cuántos de nosotros cuando hablamos del dar nos ponemos en la esfera y nos olvidamos de cuán bendecidos somos por Dios y que Dios abunda más y más siempre para suplir nuestras necesidades y que Dios jamás ha olvidado de nosotros, nunca ha dejado que mendiguemos pan? Y nos olvidamos y comenzamos a presentar excusas y excusas baratas para decir, no, no puedo hacerlo, es que tengo que pagar allá, es que me voy a quedar sin plata para acá, y empezamos a pensar en 1000 razones para no hacerlo y para no hacerlo generosamente. La gracia jamás busca una razón, solo busca la oportunidad. Si hay una necesidad que satisfacer, el creyente controlado por la gracia de Dios hará lo que pueda para suplirla, incluso quedarse sin nada. Mire, ponernos fuera de la esfera de la gracia de Dios puede hacerle pensar en este momento y decir, pero pastor, ¿cómo me dice que incluso debo hacer para suplir una necesidad, quedarme sin nada? Bueno, ¿no creemos en la gracia de Dios? Que Él va a abundar más y más para suplir nuestra necesidad. Eso es ponerse fuera de la esfera de la gracia de Dios. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo amonesta, ¿cierto?, a los hombres ricos a que tienen que dar, pero no, nunca excluye a los hombres pobres que no lo hagan. ¿Ah? Pablo era consciente de esto. ¿Ah? De hecho, Pablo tuvo que aprender en esto cuando él estaba enseñando a los corintios, tuvo que aprender. ¿Recuerdan ustedes la actitud de los macedónicos? Pablo les dijo en un momento, no, ustedes son muy pobres. No, ya es suficiente. Ustedes son muy pobres, no lo hagan. Por eso tienen que leer el capítulo 8. ¿Ah? Pero dice que ellos le rogaron, Pablo, por favor, no nos prives de este servicio, de esta oportunidad de servir a Dios. Porque, ¿sabe? El dar, un creyente siempre va a considerarlo como una oportunidad de servir a Dios. Cuando presentamos nuestra excusa, solo es no querer servir a Dios. Mira, tu ofrenda glorificará a Dios. Versículo 13. Ya vamos avanzando casi al último punto y yo voy rápido en esto. Tu ofrenda glorificará a Dios. Versículo 13 dice, pues, por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo nuestro Señor Jesucristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16 dice esto. Y es una de las cosas hermosas de la ofrenda en la iglesia. Ningún individuo
puede abrogarse su gloria, porque la gloria le pertenece a Dios. ¿Ah? Mire, recuerde que aquí había un conflicto gigante. Hechos capítulo 15, no lo puedo leer por el tiempo, pero solo lo voy a explicar porque quiero ir rápido en este punto para ir al final. ¿Sabe? Dice que los judíos que estaban en Jerusalén, que iban a recibir la ofrenda, habían tenido mucho conflicto con los de Macedonia, con los de Acaya, con los corintios, porque eran gentiles. Y recuerde que incluso hubo un concilio para ver si eran admitidos en la iglesia, si eran aceptados como creyentes, porque no querían aceptarlos, porque querían que ellos se hicieran judíos, se hicieran prosélitos al judaísmo. ¿Se acuerdan ustedes? Pero al final, ¿cierto? Estos que habían sido, ¿cierto?, cuestionados, su ingreso, su participación, su fe, estaban siendo usados por Dios. Y bueno, y no por un hombre, sino como gentiles mismos. ¿Ah? Como gentiles mismos, para que ellos fueran usados en beneficio, ¿cierto?, de la obra de Dios ahí en Jerusalén. Y ellos iban a terminar dando gracias y dándose cuenta de cómo Dios podía obrar. ¿Ah? Podía obrar en la vida de los hombres, de los creyentes. Porque sin duda en Jerusalén iban a terminar glorificando a Dios por esta ofrenda. No a los gentiles, no a los de Macedonia, no a los de Acaya, no a los corintios, sino a Dios. Porque tu ofrenda va a glorificar a Dios. Así dice el verso 13. ¿Ah? Glorificarán a Dios. Porque, hermanos, recuerden que el principio es que tu izquierda no sepa tu derecha. Y eso es importante. Pero en el dar, Dios puede ser glorificado. Porque las personas, sin duda, y debemos verlo en nuestra propia experiencia, cada vez que he recibido una ofrenda, no he terminado alabando a nadie, sino diciendo, cuán bueno es mi Dios. Y he glorificado a Dios. Los creyentes, siempre que recibimos algo de alguien, terminaremos glorificando a Dios. Tu ofrenda será para unidad del pueblo de Dios. Verso 14 y 15. Asimismo, ¿cierto? En la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias Dios por su don inefable. Esto, por supuesto, que era uno de los principales propósitos que Pablo tenía en el corazón cuando lanzó, ¿cierto?, o dio la oportunidad, el reto a las iglesias de gentiles para que ayudaran a los creyentes judíos. Recuerde que había habido un conflicto ahí también, que lo vimos que iban a terminar glorificando a Dios, porque los legalistas extremos, ¿cierto?, en la iglesia habían acusado incluso a Pablo de ser antijudío y de ser antiley, lo acusaban de eso. Pero las iglesias por distancia, por el tiempo, por todo lo que significaba el contexto social, las iglesias gentiles se hallaban distantes de la iglesia madre, que era la iglesia en Jerusalén, de donde todo surgió. Y estaban distantes no solamente en distancia, sino también en cultura. ¿Ah? Porque recuerde que un gentil era muy diferente a un judío. Pero había una necesidad. La ofrenda era un auxilio en un programa, ¿cierto?, de ayuda a otro. Y esto
iba a ligar a la iglesia, esta ofrenda iba a ligar a la iglesia, ¿cierto? Estrechamente en una comunión. Los gentiles no tenían por qué dar para los judíos, pero sí veían que por la gracia de Dios y la unidad de la iglesia, ellos se sentirían ligados a sus hermanos judíos, como también los judíos se verían ligados a sus hermanos gentiles. Miren, y todo esto iba a resultar que, como les dije, la distancia y la cultura entre ellos era muy diferente, pero todo esto resultaría en que ellos orarían los unos por los otros. Quien ama, ¿cierto? A causa de la superabundancia, gracia de Dios, siempre estará dispuesto primero a elevar su oración por la necesidad del otro. Y sabe, las iglesias gentiles, en otras palabras, podríamos decirlo así, estaban comprando, y quiero que lo mire con la buena intención, el respaldo en oración de parte de las iglesias judías en Jerusalén. Porque después del desprecio tendrían la oración de ellos, el amor, ¿cierto? La alabanza por la iglesia gentil. Por la iglesia gentil. Sabe, sin duda, lo que más necesitamos hoy día es la oración. Porque a veces un dinero puede arreglar una circunstancia momentánea. Lo que yo pueda hacer. Pero lo que Dios puede hacer puede arreglar la vida entera de una persona. Puede arreglar la vida entera de una persona. Y sin duda, esto iba a provocar una unidad entre los creyentes. Una unidad espiritual. Una unidad espiritual. Por eso, esta ofrenda iba a provocar esta unidad. Mire el verso 15, con esto termino. Gracias a Dios por su don inefable. Esta unidad es provista por el Señor Jesucristo. Esta unidad es provocada por el Señor Jesucristo. Y sabe, dice la palabra, que tú y yo somos salvos debido a que Dios creía en la gracia de dar. ¿Cuánto creemos nosotros en esa gracia? En la gracia de dar. De acuerdo a estos principios, de acuerdo a estas verdades. Dios nos dio a su Hijo, no lo escatimó, para que tú y yo fuésemos salvos. ¿Por qué nosotros debemos reservarnos lo que Dios ha dado para nosotros? Si Dios nos enseña en su palabra, quiero recordártelo, que cuando tú te vayas de este mundo, nada te vas a llevar. Porque como desnudo saliste del vientre de tu madre, desnudo te irás a la tierra, al polvo. Porque Dios en el cielo, escúchame bien, Dios en el cielo no necesita nada de lo que tú tienes aquí en la tierra. Porque Él en el cielo tiene calles de oro de puro para que tú camines. Porque Él va a abundar. Porque Él tiene un mar de cristal para ti. Porque Él tiene árboles con muchos frutos para ti. Su abundancia tú la verás en el cielo.
la verás. De hecho, Dios nos invita a hacernos ricos allá en el cielo, a hacer tesoro en el cielo, aquí en la tierra. Desde ya trabajar para lo que tendremos en el cielo. Porque Dios no necesita nada de lo tuyo que tienes aquí en la tierra. Por el contrario, Dios quiere que lo que tú tienes aquí en la tierra lo puedas compartir con alegría, con generosidad. Eso quiere Dios. Por lo tanto, recuerda tú que tu ofrenda estimule a otros. Que tu ofrenda te bendiga. Que tu ofrenda, ¿cierto?, supla las necesidades de otros. Que tu ofrenda glorifique a Dios y que tu ofrenda una al pueblo de Dios.